Bueno, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a nuestro CIPAS del curso de herramientas telemáticas que se llama Normas APA para principiantes. Antes de darle la palabra a nuestra expositora, que es la ingeniera Carmen Adriana Aguirre, vamos a hacer una corta contextualización. Para ello, les voy a mostrar 4 diapositivas de una manera muy general para que ustedes puedan contextualizarse sobre la temática. Quisiera saber si me están escuchando fuerte y claro. La expositora de hoy va a ser la ingeniera Adriana. La ingeniera Adriana nos va a acompañar hoy con eso. Bueno, entonces, bajemos aquí un poquito. Por favor, me confirman si están escuchando fuerte y claro. Profe, Lorenzo escucha fuerte y claro. Perfecto. Ingeniera Adriana. Sí, ingeniera Liliana, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a contextualizar unos minuticos qué es la cultura de la originalidad. Esta presentación que ustedes están viendo acá es de Turnitin. Turnitin tiene un convenio con la universidad para revisar todos los documentos que nosotros o como docentes o como estudiantes realizamos. De hecho, en la tarea 5 de nuestro curso, ustedes cuando publiquen el documento lo van a pasar por esta herramienta. Pero en este caso, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros nos sensibilicemos un poco sobre la necesidad que hay de cumplir con la cultura de la originalidad. ¿Y qué es ser original? Como dice la presentación, pensamiento original, el estudiante envía un trabajo propio creado con ideas originales y sustentado con fuentes correctamente citadas. Ese es el pensamiento de originalidad que nosotros debemos tener. Hay algunos, diríamos, algunas prácticas que son las que ustedes pueden ver ahí. Hay algunas ya que ya son bastante complejas, como falsificación de datos, modificación manual de textos o modificación de texto con software o compra y venta de trabajos. O, por ejemplo, algo que es una práctica que seguramente ustedes no lo han hecho, pero algunos sí, y es solicitar a un tercero que elabore un trabajo que ustedes presentan. Por ejemplo, eso es una práctica de no cultura de la originalidad. Algunos que de pronto con mayor frecuencia nosotros hacemos es copiado y pegado. Copiar y pegar contenido de internet u otra fuente sin usar las citas. Ese es bastante frecuente. Otro es elaborar entre pares un trabajo que es individual. Ejemplo, realizamos una actividad que es un examen, pero de pronto lo hacemos en compañía con otro compañero. Sin embargo, pensando en ser original, debemos hacerlo individual. El plagio involuntario, ese también es bastante frecuente. De pronto no lo hacemos de manera permanente, pero sí la omisión de citas o comillas por un descuido o parafraseo involuntario. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que yo no tenga la intención de hacer plagio, pero como no coloqué las citas de manera correcta, o no coloqué entre comillas, pues estoy haciendo un plagio involuntario. El otro es el parafrasear, lo que llamamos nosotros tomar ideas de otras personas, cambiarle un poco la estructura de la frase, pero sin atribuir a esa persona esa autoría. Ya lo que es plagio de código de programación o alteración de fuentes o modificación manual de texto, falsificación de datos, pues ya tienen que ver ya con una complejidad
mayor. Entonces, estas son algunas de las prácticas que debemos sensibilizarnos para lograr tener un pensamiento original. Pero, ¿qué es plagio? Y en nuestro caso, cuando estamos hablando de plagio en la academia, puede ser que un docente haga plagio o un estudiante haga plagio. ¿Y qué es entonces un plagio? Es usar palabras, ideas o productos atribuibles a una persona o fuente identificable sin dar los créditos a la fuente de donde se obtuvo, en una situación en la que legítimamente se espera autoría original con el propósito de obtener un crédito o un beneficio o una ganancia. Esa es una traducción del Centro Internacional de la Integridad Académica. Entonces, este es un concepto de que es plagio académico y debemos nosotros sensibilizarnos de la necesidad que hay de tener una cultura de la originalidad. Para ello hay tres actores que convergen en nuestro caso. Uno somos nosotros, las acciones individuales cuya responsabilidad es individual. Respeto, honestidad, citación y referenciación. Esta es, diríamos que nuestra responsabilidad mayor. Hay una responsabilidad también en el manejo del aula, en la retroalimentación, acompañamiento, seguimiento y en el diseño de las actividades. Digamos que esta responsabilidad es del docente. Y hay una responsabilidad institucional, en este caso la UNAD, de establecer políticas de integridad académica, reglamento estudiantil, valores institucionales, implicaciones sociales, éticas y académicas y protocolos de actuación. Recuerden que la UNAD tiene establecido algunas sanciones para quienes se demuestre que hicieron plagio. Entonces, no solo por la sanción, sino la necesidad que debemos nosotros de tener una buena cultura de la originalidad. Entonces quería solamente eso, contextualizarlos un poco sobre la temática. Acá voy a dejar de compartir e iniciamos el CIPAS con la ingeniera Adriana. La solicitud es que por favor tengamos los micrófonos cerrados, no requerimos la cámara y le solicitamos por favor registrar la asistencia y más tarde les voy a enviar el formulario para que registren la, la evaluación del CIPAS. Entonces, muchas gracias, ingeniera Adriana, adelante. Muchas gracias, ingeniera Liliana, por la contextualización muy pertinente y muy de la mano con el tema que vamos a desarrollar, que es una inducción a normas APA, enfocada principalmente en la presentación de los trabajos que los estudiantes tienen que hacer en los cursos, en su diario académico, y en ese sentido pues vamos a enfocar esta charla. Para desarrollarla, pues los voy a contextualizar también cómo la tenemos organizada. En primera instancia, una pequeña presentación sobre generalidades de las normas APA con respecto al tipo de página, letras, espaciado, bueno, etcétera, que ustedes deben implementar en sus documentos, seguido de un pequeño ejercicio en un documento en Word, donde vamos a hacer unos casos prácticos muy puntuales y seleccionamos esos específicamente porque son los que ustedes van a implementar en el trabajo que van a entregar. Que bueno, la consulta que generalmente realizan es de un libro, de un artículo, de pronto de algún video, pero que sea de una fuente confiable, no de cualquier video. Cómo citar una tabla que deben incluirla ustedes en su documento y una gráfica, como es el caso del código de barras, que también lo deben insertar allí. Y pues las finalizamos con cómo generar las referencias bibliográficas de todos los elementos que ustedes incluyeron en su documento.
Pasamos luego a hacer el ejercicio, pero ya en el documento en línea, que prácticamente es lo mismo, pero para el caso, como deben trabajarlo también de esa forma, pues lo haremos igualmente en ese ámbito del documento en línea. Bueno, un cordial saludo y agradezco la presencia y el interés que ustedes muestran en la participación en esta charla. ¿Qué son las normas APA? Pues las normas APA corresponden a un estándar internacional para la presentación de trabajos académicos, de trabajos de investigación, en general de trabajos científicos. Todo ahora se publica en la web y hay que estandarizar cómo hacer ese tipo de publicaciones. En general, todos los documentos presentados en APA y en cualquier norma deben tener una portada, ¿sí? Ya en el documento que ustedes conocen, tienen un ejercicio de cómo elaborar una portada, lo vamos a hacer también acá. Y en APA se manejan dos tipos de portada específicamente, la que es para estudiantes y la que es para profesionales. Vamos a hacer nuestro ejercicio pues a nivel del tema que nos compete acá, que es la de estudiantes. El formato general para el documento en normas APA corresponde específicamente a unas medidas y que son las siguientes. El papel que ustedes deben formatear o tener implementado en su documento es el tamaño carta de 216 milímetros por 279 milímetros, porque así lo dice la norma. Al igual que las márgenes, son 2.54 centímetros por todos los bordes. El tipo y tamaño de fuente e interlineado deben ser los mismos en todas las hojas del documento, y hay unos tipos de letras que ya están permitidos o estandarizados dentro de la norma. ¿Y cuáles son esos tipos de letras? ¿Y de qué depende entonces utilizar cierto tipo de letra en un documento? No es cualquiera, ¿sí? Y pues son los siguientes, los que ustedes pueden utilizar sin serifas o con serifas. ¿A qué hace referencia cuando un tipo de letra tiene serifa? Si ustedes miran en la parte derecha de sus pantallas, hay dos Fs, ¿sí? Una con serifa y otra sin serifas. Visualmente podemos mirar que las que no tienen serifa son el borde totalmente liso, a diferencia de las de serifa, pues que tienen un pequeño terminado, algo decorado en sus bordes. La letra Arial es muy utilizada por la facilidad en la visualización, en la lectura, pues que permite, pero las letras con serifa también permitidas son las Times New Roman en un tamaño de 12 puntos, Georgia 11 puntos o Computer Modern normal de 10 puntos. Dentro de las sin serifas, Calibri de 11 puntos, Arial de 12 puntos o Lúcida Sans Unicode de 10 puntos. Cualquiera de ellas pueden ustedes tener ya implementada o formateada dentro de los documentos que ustedes presenten. Bueno, hay algunas que presentan excepciones en algunos casos y específicamente es cuando hacemos referencia a tablas o hacemos referencia a figuras para citarlas. Entonces, podemos variar allí el tipo de letra con sans serif entre tamaño 8 y 14. Todo esto que les estoy mencionando ahora lo vamos a hacer de manera práctica en el documento. Ahorita esa manera de información. La idea no es tampoco, bueno, que algunas cosas sí ustedes vayan pues memorizando, pero tampoco es pretensión de que se aprendan las normas APA, porque como es una norma internacional, está variando, tiene algunos cambios periódicos, pues hay que tener como a mano el referente para saber qué es lo que está cambiando y qué es lo que debo ajustar a cómo venía siendo la dinámica de mi trabajo. Bueno, una pregunta que formulaban bastante y dentro de los ejercicios que ya hemos revisado acá es cómo elaborar una portada. En el caso, decíamos, para los estudiantes son los siguientes los parámetros que debemos considerar. Primero, el nombre del texto. En este caso, corresponde a nosotros tarea 3, comunicación y colaboración en la web, ¿sí? Que será el título de nuestra actividad. El nombre completo del autor, estudiante, investigador. Los estudiantes en este caso es una lista pues bastante larga y lo vamos a especificar de la siguiente manera. El nombre y el apellido separado por coma. Hasta
que lleguemos ya al último estudiante, donde será, en vez de la coma, lo reemplazaremos por una I. Ustedes lo pueden mirar aquí, ¿sí? Entonces serán 5 nombres y el 4 nombres separados por coma y el último con la I, ¿sí? Dada la lista pues larga de estudiantes que pues estarán presentando el trabajo. En la parte, perdón, en la parte ya inferior de la hoja, pues ¿qué debemos colocar ahí, no? La facultad, que en nuestro caso es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, perdón, la institución Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en nuestro caso, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, el programa, ¿sí? Al que cada uno esté matriculado, el nombre del tutor, ¿sí? Y el año de presentación del trabajo. Esos son los datos que debemos consignar entonces en la portada, nada más, ¿sí? La fecha y año. Aquí hay una situación particular que dada la dinámica de la actividad y pues de los grupos, que son grupos que muy probablemente no coincidan todos en la misma escuela o en el mismo programa, ¿sí? Si de pronto llegase a dar el caso de que los estudiantes hacen parte de diferentes escuelas o de diferentes programas, pues hacemos la omisión aquí del programa. Si son 5 y de pronto 5 de diferentes programas, pues se nos llena la hoja de toda esa cantidad de información por cada uno de ustedes. Entonces lo podemos omitir. Cada institución puede, digámoslo, hacer como una recomendación con respecto a la modificación de algunos parámetros de la norma, pues dada la dinámica de su ejercicio. Así como también, por ejemplo, las márgenes pueden ser modificadas, dado el caso de que se hagan publicaciones también escritas. Entonces, esa recomendación pues les hago aquí, dado el caso, como les digo, que todos los estudiantes pertenezcan a programas o a escuelas diferentes. En ese caso dejaremos solamente el nombre de la universidad, el tutor y la fecha. Si todos son de la misma escuela, pues dejan la escuela, que sería común para todos, y omitimos la del programa. ¿Listo? Bueno, otra situación aquí es que las conclusiones se escriben en negrilla, minúscula y centrada, el título, ¿no? ¿Qué son entonces las referencias bibliográficas? Es un listado de publicaciones organizado de forma alfabética que brinda información completa sobre las diferentes fuentes que fueron citadas dentro de nuestro documento y que sirven para argumentar o sustentar el desarrollo del mismo. Como bien lo decía la ingeniera, apoyan la construcción de una idea, de una posición que nosotros tenemos y que sirven para reforzar el pensamiento o la posición frente a una situación, que es el caso de ustedes frente a la plantilla que contiene las preguntas y que ustedes deben argumentar, ¿no? Por esto deben hacer una consulta bibliográfica y soportar su respuesta y argumentar su respuesta en los referentes bibliográficos que ustedes han consultado. Donde dice mínimo, son 3. Se organizan pues alfabéticamente, se aplica sangría francesa, esto ya lo hace automáticamente la herramienta de Word, que es la que vamos a utilizar en un principio, no hay que simplemente dar los parámetros que nos pide y al generarlas ya quedan con la sangría y con en el orden alfabético. Y los datos básicos que debemos tener en cuenta son el autor, el año de publicación, el título, la editorial y los enlaces en caso de que sean publicaciones electrónicas. Un ejemplo, cualquiera allí, que es la citación de un libro, donde podemos observar en qué consiste esa sangría francesa, el apellido, solamente la inicial del nombre del autor, la fecha de la publicación, el título y la editorial, ¿sí? Que es la citación pues más sencilla pues para elaborar. Bien. Las citas pues son redacciones que se extraen de manera textual, ¿sí? De un libro, página, blog, revista, etc. O pueden también hacerla de manera parafraseada, ¿sí? Como explicaba la ingeniera inicialmente, parafraseada significa que esa idea yo la redacto de otra forma,
de tal manera que me permita dar soporte al argumento o a la argumentación que estoy presentando. Bien sea la cita textual o la cita parafraseada, pues debemos referenciarla. El hecho de que sea parafraseada no significa que ya estoy quitando los créditos al autor. No, estoy soportándome en su idea para argumentar las mías. Y aquí traigo como a colación la forma de hacer una cita textual en la sexta versión o la sexta edición de las normas APA y la séptima edición. ¿Por qué? Porque en Word hasta el momento pues está actualizada para la sexta edición, pero manualmente podemos editar y hacer unos ajustes para dejarla ya a la versión, a la séptima edición. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí, esta es una cita textual. Actualmente uno de los aspectos más controvertidos y debatidos sobre las redes sociales es el tema de la intimidad y privacidad de sus usuarios. Kennedy et al. 2008. Esta es la forma entonces de citarla en normas APA séptima edición. ¿Sí? Miren la diferencia que quiero que hagan ustedes aquí en cuenta y que es uno de los, digamos, ejercicios de edición que podemos hacer cuando hacemos una cita. En la versión 6 van todos los autores. ¿Sí? Kennedy, Urban, Rivas, Ochoa y el año. En la versión 7 simplemente va el primer autor, et al. Y el año. Pero cuando generemos las referencias bibliográficas van a aparecer todos los autores. Esto es simplemente para citarlo en el texto. ¿Sí? Vuelvo y digo, y en las referencias bibliográficas, cuando las generemos, van a aparecer todos. No sé si hasta allí hay alguna pregunta. Sí, tutora, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Generalmente en las guías de actividades, cuando escriben que debe contener el trabajo, dice citar el código del estudiante. Pero como veo en este momento la propuesta de hacer la portada, solamente están los nombres enunciados seguidos de comas y no hay lugar al código. Nosotros sí podemos colocar el código. Bueno, para el caso, la norma no pide colocar un código o una identificación del estudiante. Sí, un código puede ser del curso, ¿sí? de herramientas telemáticas. Sí está habilitado para colocar el código en ese espacio. Aquí no lo requeriríamos por normatividad y además porque son 5 estudiantes los que deben registrarse, sería el nombre, su código, y no lo pide la norma, ¿sí? Pero como te digo, cada institución tiene una cierta flexibilidad en ajustar esas normas a su dinámica de trabajo y pues en el caso que tú estás mencionando, si es un requerimiento que está haciendo pues el tutor del curso, pues bueno, es pertinente que lo haga, ¿no? Pero por norma no estaría incluido. ¿Listo? Gracias, tutora. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o podemos continuar? Perdón, ¿qué significa et al? Esa es una representación que utilizo cuando hay más de un autor en una cita, ¿sí? Por ejemplo, mira, Kennedy, Urban, Rivas, Ochoa, son todos los autores de un artículo de la revista que hacen esta reflexión que está en doble comilla, ¿sí? Y si la estuviera referenciando en la sexta edición de las normas APA, esta sería la forma correcta de hacerlo, colocando todos los autores, ¿ya? Pero en la norma o en la versión séptima edición de APA, no coloco a todos los autores, coloco a uno, al primero, los demás, por así decirlo, los reemplazo por et al y el año, cuando haga la cita dentro de mi texto, dentro de mi documento. ¿Sí? Es una norma dentro de... En la sexta versión se hacía a partir, digámoslo, de la segunda vez que
empezaba ya o se repetían esos autores en alguna parte de una cita dentro del documento. Acá, en la séptima edición, se hace desde el principio, o sea, es decir, reemplazar a todos los autores por et al. Hay documentos, hay libros, por ejemplo, ¿sí? Donde el número de autores pueden ser 15, 10, y ponerlos a todos aquí, pues dentro del documento, pues sería una cita, una citación más larga de pronto, pues de lo que quiero textualmente copiar, ¿no? Entonces, por eso se hace este reemplazo. Sí, me expliqué. Diana fue quien hizo la pregunta. Sí, tutora, gracias. Además consulté y ya vi que eso es un término en latín que significa y otros. Ah, sí, sí, claro, viene de allá, pero dentro de la norma es ese fin, ¿no? El que tiene. Sí, perfecto. ¿Sí? Muy Que hay bien muchos más explicado. allí. La recomendación, o digamos la claridad que hay que hacer aquí es que dentro de la cita, ¿sí? Dentro de la cita va a aparecer aquí. O sea, actualmente uno de los aspectos va a aparecer de esta forma dentro de la cita, ¿sí? Resumida, digámoslo así, que es Kennedy y otro resto allí. Pero cuando genere las referencias bibliográficas, cuando ya utilice el generador, sí van a aparecer todos los autores. Y ahora vamos a hacer un ejercicio pues de cómo voy a generar esas citas, donde en la cita aparece solo uno y en las referencias deben aparecer, si son 20, los 20. ¿Ok? Bueno. Aquí es esta parte como de la contextualización y de las generalidades de las normas. Son, digamos, los tips para que ustedes los tengan en cuenta y los puedan aplicar en su documento. Vamos entonces ahora a hacer un pequeño ejercicio dentro de un documento, pues que no es un contenido, digámoslo así, que haga énfasis en nada específicamente, son los títulos, algo de contenido, pero que tiene como fin ir incluyendo elementos para que ustedes pues vayan generando ya sus referencias y las citas correspondientes, ¿no? Bueno, no sé si se está viendo muy pequeño o está bien. ¿Está bien la visualización allí o está un poco pequeña? Sí. No sé cómo ven. Lo voy a ampliar. Está bien, tutora. ¿Está bien? Bueno. Entonces, mira, en este pequeño documento, bueno, iniciamos con nuestra portada, tema 3, comunicación y elaboración en la página web. Como primera observación, configurar nuestro documento, ¿sí? ¿Cómo debemos configurarlo? A ver, ¿cuáles son esas márgenes que debemos tener en cuenta nosotros aquí para ajustar los márgenes de documento? ¿Qué es lo primero entonces que haríamos? ¿Sí? Recuerden que el papel o el tamaño debe ser ¿qué? Carta, ¿cierto? Carta. Esa es la primera recomendación que les decía. Pero que además las márgenes deben ser de 2.54 centímetros. Sí, señor, muy bien. Y aquí tendríamos que hacer ese ajuste, ¿sí? Que es de media pulgada, ¿sí? Y ya queda nuestro documento allí ajustado al tamaño y a las márgenes según normas APA. ¿Listo? Bueno, viene ahora aquí la presentación entonces de todos los autores. Miren, Marta Quijano, Laura Pérez, bueno, Pedro Quijano y Luis Aguilar. Siempre el último va antecedido por la letra I. Queda en nuestra lista de autores. Viene ahora entonces la institución, la escuela, pues en este caso esa manera de ejemplo, el programa que les decía a ustedes aquí, si de pronto todos los estudiantes corresponden o pertenecen a programas diferentes, pues lo podemos eliminar, no hay problema. Esta sí es la identificación que debemos hacer, ¿sí?
¿A quién? ¿Para dónde? ¿A quién se lo estoy presentando? ¿Sí? Al código y el curso correspondiente, seguido entonces por el nombre del tutor y de la fecha. Y esa sería la forma de presentar entonces nuestra portada y no tendríamos más elementos. Ahora con la pregunta que hacía Diana, si no estoy mal, bueno, si el tutor me pide hacer pues unas modificaciones, pues, y así está contempladas, pues bueno, las puede hacer, ¿no? Aunque no estén dentro de las normas APA. ¿Listo? Entonces, claro cómo hacer una portada, ¿cierto? Bueno. Empezamos entonces aquí con un pequeño ejercicio para hacer unas citaciones. Simplemente pues son, espérame, hago aquí, me disculpan un momentico, comparto aquí, a ver si. Bueno, voy trabajando aquí. Vamos a hacerlo para los temas que corresponden a la tarea 3, que es Internet de las Cosas, derechos de autor y redes sociales. ¿Sí? Como les digo, el texto es cualquiera, no es específicamente centrado en el tema, sino es para fines del ejercicio. ¿Sí? Dentro de esos referentes bibliográficos que ustedes consultaron, los que pues hemos evidenciado en la primera entrega que hicieron y en lo que hasta el momento han aportado ustedes en su PLE, están libros, están artículos, en algún caso insertaron también un video que me pareció interesante y lo voy a referenciar también aquí porque es de una fuente completamente válida. Y ustedes también deben insertar en ese documento una figura, bueno, para este caso pues es la de un smart home, de internet, de una casa inteligente en Internet de las Cosas, pero en el caso de ustedes se considera también como una figura, una gráfica, por ejemplo la pieza, una presentación que ustedes hagan en Genial y en Canva también, la podemos representar aquí como una figura. Y por acá vamos entonces a referenciar una tabla, ¿sí? Ustedes deben incluir, pues no la deben incluir, pero si es el caso de que la incluyan, la tabla con su respectiva gráfica como pide el documento para la tarea 3. Bueno. Vamos entonces a empezar. Por aquí hay un ejercicio también donde vamos a hacer una citación. Digamos que en este caso es parafraseado, es decir, las ideas redactadas de una forma diferente, de tal forma que soporten o argumenten la respuesta que estoy dando en esa plantilla 1. Y que para este caso de Internet de las Cosas consultamos, bueno, busquemos aquí una fuente, a ver. Bueno, aquí miren. Bueno, tenemos aquí entonces esta fuente, un libro. Supongamos que para este tema nosotros consultamos fue un libro para Internet de las Cosas en la biblioteca de la UNAD, en ese cielo, bueno, en Google académico, en cualquiera de los elementos que ustedes, de los buscadores académicos que ustedes consultaron, insertaron en su pleno. Y me pareció aquí interesante el libro que se llama Cómo triunfar en las redes sociales, que lo encontré en Google Académico. ¿Sí? Hay dos situaciones aquí, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que llamamos referencias y lo que llamamos bibliografía. Referencias es cuando está citado, bien sea parafraseado, textual, de alguna u otra forma insertado en el documento académico, en la investigación que ustedes elaboraron. ¿Sí? Está utilizado y se visualiza allí, de alguna u otra forma ayudó a desarrollarlo, a complementar la idea y está referenciado allí. Y hay unas referencias que son complementarias. Vamos a, por ejemplo, hacer el caso del video que lo utilicé, pero no está
textualmente citado dentro de mi documento. Entonces son los dos ejercicios que vamos a hacer. Ahora, esto implica que todo lo que ustedes citaron debe estar que citaron dentro del documento debe estar dentro de las referencias, pero aquellas lecturas complementarias del caso del video, pues no necesariamente aparecerá dentro del cuerpo del documento, pero sí en la bibliografía, pues debidamente referenciado. Entonces, arranquemos aquí con esta. Miren, aquí en Word hay una herramienta, ¿sí? que se llama referencias, que es la más básica para utilizar. Si visualizan en la parte superior en el menú que le estoy señalando en este momento, ¿sí? Y nos despliega estas opciones o estas alternativas para poder empezar pues, a hacer uso de ellas. Y aquí hay una que llamamos o que se llama administrar fuentes. ¿Qué hace administrar fuentes? Organiza las fuentes citadas en el documento, permite editar y quitar fuentes, buscar nuevas fuentes o obtener una vista previa de cómo aparecen las citas en el documento. Vamos entonces a crear nuestra primera referencia. ¿Sí? Le decimos aquí nuevo. Bueno, ahí me aparecen otras porque yo ya las tengo incluidas dentro de mis documentos, pero me aparece allí esa que dice nuevo. Y en este caso, voy a decir que lo que voy a citar es un libro, pero también puedo citar sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de referencia, informe, un sitio web, un documento del sitio web, medios electrónicos, obras de arte, grabación de sonido, bueno, función, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para nuestro caso, un libro. Y el libro que voy a referenciar acá fue escrito por Manuel Moreno. En este caso, como solo es un autor, yo puedo escribirlo aquí directamente dentro de esta casilla, ¿sí? Pero si fuesen más autores, me voy por esta opción que dice aquí editar. Y al decirle allí editar, pues ¿qué me solicita primero? El apellido. Ya dijimos, el autor es Manuel Moreno. Y el nombre, Manuel. Listo. Agregada. Entonces miren que ya nos aparece acá el autor. Moreno, Manuel. Tal como dice la norma. Como ya no tengo más autores, si tuviese aquí los 20 que le decía, pues aquí irían referenciados con apellido y nombre. Y cuando ya finalice de ingresar, pues aceptar. Ya tengo aquí a mi autor. En este caso, pues no es corporativo. Vamos a hacer el ejercicio más adelante con un corporativo. Y el título de la obra es, el libro se llama ¿Cómo triunfar en las redes sociales? ¿Sí? Ese es el título. El año, vamos a ver, busquemos en esas referencias, ¿en qué año fue publicado ese libro? Ese libro fue publicado, por la información que me da, en el 2015 en Madrid. Y la editorial, a ver, aquí me dice que la editorial es Huertas S.A. ¿Sí? Y ya tengo la información básica de mi referencia. Ahora, si selecciono esta alternativa o esta opción que aparece aquí, este cajoncito donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, miren que se me despliega un cuadro solicitándome otro tipo de información adicional. La información básica ya la tengo y con esa bastaría para hacer esa cita, esa referencia que tengo que incorporar en el documento, ¿sí? Por ejemplo, acá me pide, bueno, otros datos de páginas, URL, que en el caso de que sea un documento o un sitio web o algo electrónico, pues aquí tendré que desplegar esta opción e insertarla por aquí. Pero vuelvo y digo, para este caso no, esos son los datos básicos que requerimos y le decimos aceptar. Entonces miren acá, en esta parte que dice vista previa, cómo va quedando mi entrada bibliográfica.
Moreno M, 2015, Cómo triunfar en las redes sociales, Madrid, que es la ciudad, y la editorial. Y listo. Quedó entonces mi cita y la referencia correspondiente. ¿Sí? Bueno. Aquí no la voy a insertar la cita todavía. ¿Sí? Voy a hacer solamente la referencia. Seguimos entonces por acá, nuestro tema, ya insertamos un libro. Bueno, por aquí voy a insertar en esta parte otro documento que refuerza aquí el tema que estoy de IoT en el hogar, que es un artículo que para este caso, a ver, ese artículo, bueno, lo tenemos aquí en ese cielo, insertémoslo acá. Nuevamente, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy para insertarlo? Referencias. Referencias. Administrar fuentes. Administrar fuentes, sí, muy bien. Miren que, bueno, una cosita, miren que aquí, olvidé mencionarles, en estilo, pues ya está predeterminado APA, ¿sí? Pero ustedes también encuentran aquí otro tipo de estándares, pues para hacer esas referencias. En nuestro caso, pues ya lo tengo ahí determinado como APA, ¿listo? Entonces, administrar fuentes, y le decimos aquí, nueva cita. En este caso, ¿qué dijimos? Vamos a incluir un artículo de una revista, ¿sí? Y miren que la información, dependiendo del tipo de fuente bibliográfica que vayamos a referenciar, cambia. ¿Sí? Si es un libro, si es un artículo de revista, si es un capítulo de libro, bueno, si es un periódico, etc. ¿Sí? Lo mismo, pues esta información acá cambia, ¿sí? Dependiendo del tipo de fuente que vayamos a referenciar. Entonces, en este caso, el autor, ¿quién es? Vámonos por aquí, pues es preferible utilizar esta opción de editar porque de una vez ya nos predetermina la coma o punto y coma, si es que son varios autores, bueno, etcétera. Digamos que aquí vamos a hacer el ejercicio de que aquí son no solamente uno, sino son varios autores, y vamos a decir que el primero es... se llama, a ver, no, Rodríguez, y Rodolfo sería su nombre. Agregar. Decíamos que vamos a hacer aquí el ejercicio donde es más de un autor, son dos, que es, la siguiente es, bueno, pongamos aquí, Roldanillo, María, ¿sí? Agregar. Ya quedan nuestros dos autores allí y le decimos aceptar. Siempre verificar pues que en esta casilla quede acá, y si de pronto me equivoqué, pues simplemente aquí lo selecciono y le digo eliminar y ya salió María como autora ya, ¿no? Pero en este caso pues sí, María queda dentro de los autores. ¿Listo? Y ya queda, mire, el nombre, perdón, el apellido, el nombre, punto y coma para separar los autores, Roldanillo María. Aquí, cuando generemos las referencias, sí vamos a tener que hacer una pequeña edición, porque como les decía, en este caso la versión 6 genera a todos los autores, pero en la versión 7, cuando esté haciendo la citación, pues es colocar et al. ¿Listo? Bueno, el título es, bueno, vamos a poner Internet de las cosas, futuro y desafío para la epidemiología y la salud pública. Nos está pidiendo ahora el nombre de la revista. La revista se llama, en ese cielo está la publicación, y la revista se llama Universidad y Salud. ¿En qué año se hizo esa publicación? En el año 2019,
las páginas, digamos que son de la página 2 a la página 14. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra información obligatoria nos está pidiendo? O con esa ya podríamos hacer nuestra referencia. ¿Sí? Suficiente URL. para hacer nuestra referencia, ¿no? En este caso podemos también colocar la URL, pero pues no está dentro de la información obligatoria requerida. Pero pues vamos a colocarla acá, miren, es esta. La referencia así estaría tomada entonces indicando aquí la URL. Hay una opción, bueno, que más adelante se las voy a comentar. Cuando las direcciones son demasiado largas, uno puede acortar la URL, ¿sí? Siempre y cuando esté direccionando de manera correcta. El DOI también, que es otro identificador para las publicaciones que se hacen, es un identificador único para las publicaciones, a veces también son demasiado extensos. Y también se pueden acortar para incluirlos dentro de esa bibliografía, ¿sí? Como una nota allí para que la tengan en cuenta. Y quedaría entonces ya nuestra referencia, ya nuestra fuente bibliográfica completa. Miren acá abajo cómo aparece, ¿sí? Miren, la cita y la entrada bibliográfica. Rodríguez, Roldanillo, toda la información. Como está la entrada bibliográfica aquí, citando a todos los autores, está bien, ¿sí? Dentro de la referencia bibliográfica. Pero cuando lo haga en la cita, allí voy a tener que editar si estoy trabajando con normas APA 7. ¿Sí? Si estoy con la 6, pues no tendría que hacer ninguna edición. Y otra edición, edición que tenemos que hacer acá es que para la norma 7, la versión 7, ya no se coloca obtenido. Entonces, cuando editemos, tendremos que eliminar esta palabra obtenido y solamente dejar HTT la dirección. ¿Listo? Cerramos y ya quedó también nuestra referencia incluida ahí. Dime. O sea que ya no se pone ni recuperado ni obtenido, solo la URL. En la versión 7 no, la norma no lo pide, ¿sí? No lo pide. En la versión 6 sí, ¿sí? Esa es como la claridad que hay que hacer ahí. En este caso, pues lo estamos trabajando para la norma 7, pero como les decía, en Word, el editor nos permite trabajar con la norma 6, hasta allí está actualizada, por eso vamos a editar esas referencias y hacer ese pequeño ajuste para dejarlas ya en la versión 7. ¿Listo? ¿Sí quedó aclarada tu pregunta? Sí, señora, gracias. Bueno. Bien. Ya quedaría entonces referenciada un libro, un artículo, que es lo que más comúnmente ustedes han insertado dentro de su Play. Y nos falta un video que ahora lo vamos a hacer también. Aquí, ya para el documento que ustedes deben elaborar en la tarea 3, deben insertar también una figura, ¿cierto? Esa figura corresponde al gráfico de barras de la tabulación de las respuestas que ustedes han dado en esa plantilla. Bueno, para este caso tomé la imagen de Smart Home por el tema que venía allí, pero también hay unos parámetros, unas directrices, unos lineamientos para citar esas figuras. Bueno, primero la letra. ¿Sí? Recuerden que la letra puedo yo cambiarla, o había unas excepciones donde me decía que para tablas, para figuras, puede ser sans serif tamaño ¿qué? ¿Entre qué y qué? Entre 8 y 14. ¿Sí? Deben estar, bueno, aquí, si ustedes han observado aquí, miren que toda el documento está alineado ¿a qué está alineado? No está justificado, ¿cierto? A la izquierda. Está Alineado a la izquierda. alineado.
Sí, señora, está alineado a la izquierda. Esa es otra de las recomendaciones que están dentro de la norma. El documento debe estar alineado a la izquierda y los párrafos deben iniciar con una sangría. ¿Sí? Esta sangría también yo la ajusto por aquí, miren, en disposición, párrafo, ¿sí? La opción de sangría, siempre en la primera línea, ¿sí? Voy por la opción de especial en primera línea y de 1.27, que es la mitad de 1 pulgada. Es el estándar que da, es la medida que da la norma. ¿Listo? Entonces ya, cuando haga ese ajuste allí, mi documento ya queda con esta sangría y siempre justificado a la izquierda. ¿Listo? Bueno, ya llega aquí en que tengo Interlineado. que 2.0. El interneado es 2.0. Ese también ya queda aquí definido. Doble que se llama. ¿Listo? Son como los referentes ahí. Sangría, 2.0 y o doble, perdón, el internado y alineado a la izquierda. Todo esto lo ajusto en esta parte de párrafo. ¿Listo? Bueno, ya voy a insertar aquí mi figura. También hay unos elementos a tener en cuenta para insertar esa figura. Siempre deben ir o debe iniciar en orden pues de figura 1, figura 2, figura 3, sean las figuras que ustedes vayan a organizar. No es que por aquí metí la figura 2 y por allá y no me olvidé. No, siempre debe llevar esto un orden. La primera, figura 1 y así sucesivamente irán apareciendo en ese orden dentro del documento. Bueno, en este caso solo uno, pero igual, figura 1. Esto siempre, miremos, verifiquemos, va en negrilla, ¿sí? No va cursiva ni ningún otro tipo de, digamos, acción aquí, simplemente que va en negrilla. Seguido, a doble espacio, va el nombre de la figura. En este caso, dispositivos conectados a Internet, simplemente por el ejercicio. Con la característica de que este no va en negrilla, pero sí va en cursiva. ¿Sí? Y seguido pues de la imagen respectiva. Aquí hay otra aclaración, miren. Ustedes pueden colocar una nota preferible, si es que lo requiere, si hay que hacer algún tipo de claridad, por ejemplo en el gráfico que ustedes van a colocar allí, una nota que diga resultados porcentuales, analizando las plantillas, la plantilla o el anexo 1 de las 4 preguntas formuladas, lo que ustedes deseen escribir, si lo ven pertinente. Si el gráfico, la figura se explica por sí sola, pues no hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Y es recomendable no hacerlo. El gráfico tiene que ser tan bien elaborado, ¿sí? Que solo se debe explicar. Pero pues si se requiere, pues se coloca así como nota. La imagen representa los diferentes artículos para el hogar que mejoran la calidad de vida. En este caso, ¿sí? Aquí, esto yo lo tomé, o estoy citándolo, de Masaryk 2021, porque de allí viene esta imagen, de allí la tomé. Esto hace referencia a un sitio web. Vamos a referenciarla aquí. Y bueno, y ahora miramos si fue, en este caso porque es tomada de un sitio web, pero en el caso de ustedes simplemente fuente, ¿qué será? Creación propia, porque es su tabla, el resultado del trabajo que ustedes desarrollaron. ¿Sí? Pero aquí no, entonces sí debo referenciarla. Fuente Masaryk 2021. Vamos entonces aquí, bueno, esto lo dejé solo a manera de ejemplo para recordarlo, pero vamos aquí a referenciarlo. Fuente. Vamos a buscar el sitio web de donde pues obtuve esa figura. Vamos a ver cualquiera por aquí, que nos indique una figura. Esta, por ejemplo. No tengo presente el sitio, sino tomaremos algunos simplemente para efectos del ejercicio. Bueno, esta, a ver. ¿Qué vamos a referenciar aquí entonces? ¿Por dónde me voy? Ustedes me dicen, yo sigo el ejercicio según ustedes me digan. ¿Cuál será el camino así entonces a seguir? Referencias,
¿cierto? ¿Qué voy a referenciar aquí? El origen de la Administrar. imagen o tabla. Sí, exacto, nuevo. En este caso es una imagen. La tabla, no, la tabla es otro, pues no se considera como imagen. Una tabla tiene unos criterios para poderla construir y poderla presentar acá, que ahora los vamos a mirar también. Pero en este caso, el gráfico de barras que ustedes deben presentar también es una imagen, ¿sí? En este caso, pues dijimos que lo vamos a tomar de un sitio web, ¿sí? Podemos tomar esta alternativa, donde el autor, veamos aquí si tiene autor. Bueno, no presenta autor acá. Entonces, pero sí es corporativo. Miren, aquí está. Se llama Smart Home. Es una, así aparece, Smart Home. Nombre del sitio web. ¿Uno cómo sabe cuándo es corporativo? Por ejemplo, mira, no aparece un nombre y apellido como tal, ¿sí? No dice Pepito Pérez, María Rodríguez, no, sino no aparece un nombre y apellido como tal. Entonces, no está aquí, pero está, pues digamos, la institución, la empresa que presta ese servicio en este caso, que es la página que estoy revisando. ¿Listo? Y cuando uno ve alguna información y no trae autor ni año de publicación, ¿cómo se pone? Solo digamos la página en donde uno lo pone. Bueno, todas las publicaciones académicas de fuentes confiables traen esa información, ¿no? De pronto, si no tiene los datos es porque no es una fuente confiable, ¿sí? No está dentro de los, digamos, referentes o los buscadores académicos que se les han recomendado a ustedes. Trae a colación el caso del video, que alguien lo incluyó allí, porque sí es una fuente confiable. Inclusive es una institución en Colombia dedicada a velar por los derechos de autor, ¿no? Y en esos casos traería la información. ¿Listo? Entonces, por eso es la recomendación que siempre busquen fuentes confiables de información, pues porque es válida, es fidedigna, es debidamente validada, soportada, y que si si está publicada en uno de estos referentes académicos es porque ha pasado unos parámetros y ha sido validada para su publicación. ¿Listo? Bueno. En este caso, el nombre del sitio web se llama el Internet de las Cosas en el Hogar. ¿Sí? El año, aquí me está dando la información de que fue publicado en el 2015. A ver si encuentro el mes. En este caso, el mes el mes es noviembre y el día, el 5. Tengo ese dato también. La URL, miren que me la pide automáticamente sin que esté desplegando más información. Aquí está, URL. Y le digo aceptar. Y ya tengo entonces, miren, acá aparece la cita y la entrada bibliográfica, ¿no? Ya tengo entonces mi cita allí. Bueno, esto lo voy a borrar porque no corresponde acá. Vamos mirando el efecto que esto tiene, miren. Si yo le digo acá nuevamente en insertar cita, ¿sí? Y me voy aquí por esta opción, insertar cita. Esta, miren, aparece Smart Home 2015. ¿Sí? Ya quedó ahí nuestra cita incluida en el documento. Sí, sí miraron el efecto de lo que hice, ¿cierto? Miren, por aquí, ¿cuál fue la que utilicé acá? Lo vamos a ir haciendo. La de Manuel Moreno, ¿cierto? Manuel Moreno. Ya quedó nuestra cita también ahí insertada. Y por acá, insertar, nos faltó la de Varios autores. Rodríguez, ajá, la de varios autores, ¿sí? Bueno, ahorita hacemos allí el ejercicio. Ya
ya está la referencia creada, pero aquí vamos a hacer un cambio. ¿Cuál dijimos es ese cambio debemos hacer allí para dejarla en la versión 7 de las normas? Reemplazar, ¿sí? Vamos a editar. Bueno, ¿reemplazar qué? A los demás autores por et al. Ok. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer aquí es convertir nuestra cita en texto estático para poderla editar. Miren, coma, et al. Ya quedó nuestra cita ajustada a las normas versión 7. Pero esto, vuelvo y digo, no implica que se vaya a modificar cuando hagamos la referencia. Cuando generemos nuestra referencia, van a aparecer todos los autores. ¿Sí es claro hasta allí? ¿O hay alguna pregunta? Por favor, me comentan si son tan amables. ¿No hay preguntas? Tutora, ¿cómo lo volvió estático? ¿Podría repetirlo? Sí, mira, aquí tú te ubicas sobre la cita, ¿sí? Si ves este puntero que aparece allí, le dices convertir cita en texto estático. Y al Perfecto, decirle gracias. convertir cita en texto estático, ya la puedes editar, que fue lo que hice acá. ¿Sí? Reemplacé simplemente Rodríguez, el primer autor, et al para los demás autores y el año. ¿Listo? Profe, buenas noches. Continuamos entonces. Buenas noches. Profe, qué pena consumirse. Lo que pasa es que estaba en otra web. Es que quedé un poquito perdida. Quería hacer la edición de la cita. Bueno, voy a referencias, pero entonces ahí me perdí. ¿Para volverla estática o para insertar la cita? Para insertar la cita, creo. Ah, ya. Pues en este caso, bueno, me ubico donde la quiero insertar, ¿sí? Aquí ya la tengo, pero simplemente, mira, nos vamos aquí a insertar cita, ¿sí? Vámonos aquí, borrémosla aquí esta. Mira, me ubico donde la quiero insertar, ¿sí? Insertar cita. ¿Cuál es la que va o corresponde a esa parte? Moreno Manuel, y ya me aparece, ¿sí? Y Bueno, la que es, ¿sí? profe, y otra cosita para donde piden los datos del autor. Ah, para hacer la referencia, toda la referencia, ya. Ahorita vamos a hacer otra con un video, ¿listo? Bueno, sí, Para señora, que bueno. mires por dónde se va. Nos vamos Listo, aquí sí, por señora. administrar fuentes, o sea, el camino es el mismo. Nos vamos aquí por administrar fuentes y simplemente vamos a escoger qué tipo de referencia vamos a hacer. Ya hemos hecho hasta el momento la de un sí. Bueno, ya hemos hecho hasta el momento la de un libro, la de un artículo con varios autores. Hemos referenciado, hecho la cita de una imagen, ¿sí? En este caso, pues, que fue tomada de internet, pero en el caso de ustedes simplemente colocan fuente, creación propia, ¿sí? No están referenciando de ningún lado más. Y vamos a hacer entonces la de insertar un video. Bueno, este video es el de derechos de autor, que es el sitio web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial y Ministerio del Interior. Entonces, es una fuente, es un material totalmente válido, perdón, totalmente válido pues para poder ser incluido y referenciado pues dentro de nuestro documento. Entonces, de ese sitio del DNDA, es de donde vamos a tomar nuestro video. Les voy a compartir el enlace por el chat, pues para que ustedes lo miren, lo puedan también visualizar, que les sirve también para el tema de derechos de autor específicamente. Perdón, les comparto aquí el video.
Miren, está tomado de ese sitio que, como les digo, no es de cualquier pues, sitio web, ni puedo referenciar tampoco cualquier video. Este sí, es totalmente válido, sí, de pronto en el caso del estudiante que lo utilizó para la parte de derechos de autor, ¿sí? Es una página interesante también para que ustedes la visiten y va pues muy de la mano con la información que nos daba la ingeniera al principio de la cultura de la originalidad, ¿no? Bueno, entonces en este caso pues es un video que nos habla de cómo poder registrar o patentar las obras, bien sea literarias, de software, bueno, etcétera, todo tipo de producción intelectual que haga yo como persona y sobre el cual tenga unos derechos morales, económicos, éticos, bueno, etcétera. Bueno, en esta parte entonces vamos a decir que la propiedad intelectual es un derecho de propiedad deseada, bueno, etcétera, 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 y que para fundamentar esa idea, revisa ese material. Bueno, una pregunta que les hago a ustedes aquí. Este tipo de situaciones, según lo que hemos mencionado, son dos, ¿cierto? Las textuales, dijimos una, y parafraseadas, dijimos en la otra. El ejercicio que hemos venido haciendo, ¿a qué tipo de citación corresponde? Por ahí hice un pequeño ejemplo que diferenciaba a los dos, la textual y la parafraseada. A ver si alguien recuerda. ¿Sí? Decíamos, la textual, como su nombre lo indica, coloco en comilla inicial y comilla final, tal cual expresa la idea el autor. ¿Sí? No cambio nada. Mientras que en la parafraseada, pues yo explico, expongo la idea del autor, pero pues redactada con mis propias palabras. En este caso no hemos colocado nada entre comillas, lo que significa que el tipo de citación que hemos venido haciendo, pues es toda parafraseada. ¿Listo? Vamos a insertar entonces aquí el video y para quien me preguntaba, pues les decía, el camino es el mismo, administrar fuentes. Nos vamos por allí, decimos que es nuevo, y vamos en este caso a utilizar es un medio electrónico, ¿sí? Es un autor corporativo, ¿por qué? Porque es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y en este caso pues colocaremos aquí, ya. ¿Cuál es el título? Ese video tiene un título. Vamos a ubicar ese título, generalmente pues siempre aparece en la parte inferior, inmediatamente después del video. Y en este caso, el video se llama, pues, por el enlace que les compartí, ustedes lo pueden mirar, se llama ¿Cómo registrar una obra artística ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia? Ese es el nombre de ese video. Nos pide aquí un provincia, estado, país o región, pues que no nos lo indica allí, pero si nos está indicando el año, nos dice que el video fue publicado en el año 2019, el 5 de febrero. Año 2019, mes 5 de febrero les dije, ¿no? ¿Y qué nos falta aquí? Recuerden, estamos referenciando un medio electrónico. ¿Qué nos falta aquí? Algo bien importante. A ver, ¿quién menciona qué nos falta? La URL. Correcto, sí, la URL. Sí, señora, muy bien. Entonces, mira que para poderla visualizar, pues simplemente me voy aquí, mostrar todos los campos bibliográficos. Me ubico acá donde dice URL, copio esa dirección y ya quedó referenciado aquí. Miren acá cómo queda, ¿no? Entrada bibliográfica. Miren la cita cómo queda, DNA 2019. La entrada bibliográfica, pues cuando ya haga las referencias va a quedar de esta forma, ¿sí? Recuerden aquí el obtenido de, cuando edite la cita, eliminarlo
si estoy trabajando en la versión 7.0. Listo, ya quedó. Entonces ya hemos referenciado un libro, hemos referenciado un artículo con varios autores, hemos referenciado un video, hemos también hecho la citación de una referencia de una imagen que utilicé de un sitio web. Nos faltaría una tabla, ¿sí? Que también la exige también el documento para la tarea 3, pues traje a colación este ejercicio, pero ustedes ya diseñarán su tabla en su documento. Y también hay unas recomendaciones pues para elaborar esa tabla. Igual, miren, el nombre. ¿Qué debemos verificar aquí? A ver, para lo que tengo allí resaltado. ¿Qué debemos verificar? Que esté en qué tipo de letra. Sams. ¿Sí? Recuerden. Y ese es el estándar que se maneja, lo que dice la norma para para poder identificar la tabla. Bueno, y una cosa que olvidé aquí mencionarles también, dentro del texto, cuando voy a presentar enseguida una tabla o cuando voy a presentar enseguida una imagen, no es simplemente colocar un texto, colocar un escrito y enseguida una tabla o enseguida una imagen. Eso debe tener una explicación o una aclaración de por qué se coloca allí, ¿no? Por ejemplo, miren, los resultados de la respuesta de la plantilla diligenciada por cada uno de los integrantes del grupo se presentan porcentualmente en la tabla 1. Los resultados indican la mayor inclinación por la selección de una de las dos alternativas de respuesta, ¿sí? No es simplemente ver la tabla 1, no, hay que hacer una introducción a esa tabla, ¿no? ¿Qué es lo que me va a permitir visualizar esa tabla? Una contextualización a lo que voy a presentar en esa información que estoy dando, pues de esta manera. ¿Listo? Y bueno, hay unos aspectos a tener en cuenta. Ya sabemos que la tabla 1 o figura 1 van a ir apareciendo en un orden. En este caso, pues es la primera y la única para este ejercicio. El nombre de la tabla, que no va en negrilla, pero sí va en letra inclinada. Y esta tabla no está colocada así, pues porque así me gustó. No, es porque la norma lo exige, la norma lo requiere, ¿sí? No van separaciones entre columnas, ¿sí? Miren que estas separaciones ya no van, simplemente van las separaciones entre los encabezados de la tabla. Puede que coloque separaciones también entre resultados que indiquen una sumatoria de algo, ¿sí? O en este caso, pues los conceptos que estoy colocando aquí. Puedo colocar este tipo de divisiones. La tabla no va cerrada, simplemente con líneas horizontales haciendo este tipo de separaciones. En negrilla, los encabezados de las tablas y en mayúscula, las iniciales. Por ejemplo, sí, miren, esto aquí está mal, no iría justificado. Va así, se hace o no. Debo hacer esa corrección. Aquí tampoco llevaría esta sangría, simplemente si se hace, así lo dice la norma, así no nos guste, pero así lo dice la norma, ¿sí? Hay que colocar en mayúsculas, bueno, estas, vamos a colocarla también. Y aquí también debo eliminar esta sangría. ¿Sí? Para los encabezados, ¿no? Las columnas pueden ir justificadas. Bueno, aquí tengo esta sangría, pero pueden ir justificadas. ¿Sí? Aquí, en este caso, a la izquierda o por visualización, nos permite también hacerlo centrado. Eso ya pues el contenido pues
y la creatividad de cada uno dirá, bueno, lo coloco centrado, lo coloco a la izquierda, no más. Y en este caso, pues era elaboración propia y el año, nada más, ¿sí? En el otro sí teníamos que hacer la citación porque no era nuestra propia construcción, sino que tomamos de un sitio web esa imagen. ¿Listo? Entonces, resumo nuevamente. Hasta aquí ya hicimos el ejercicio. No sé si queda por allí alguna pregunta antes de pasar a hacer ya a generar esas referencias de cómo citar un libro, de cómo citar un artículo, un material electrónico, en este caso un video de fuente confiable, de cómo referenciar o citar una imagen que no es de autoría propia y cuáles son los parámetros para poder construir una tabla que sí es una fuente propia. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta? No, ingeniera, hasta ahora no hay ninguna pregunta. Podemos pasar al siguiente. Bueno, ¿qué nos falta entonces? Nuestras referencias bibliográficas, ¿sí? Ya hicimos la cita, ya hemos ido incluyendo todos los elementos dentro del documento. Debo ubicarme siempre donde quiero presentarlas, donde quiero generarlas o incluirlas dentro de mi documento. Nos vamos nuevamente a referencias, a bibliografía, miren, administrar fuentes para crearlas, pero cuando ya la vamos a insertar, nos vamos aquí a bibliografía, ¿sí? Y le decimos entonces que vamos a incluir nuestras referencias. Y ya aparecieron. Bueno, lo que nos sobre, lo eliminamos. ¿Sí? Aquí, ya las tenemos allá. Perdón. Y ya aparece entonces nuestra bibliografía según las normas APA. En este caso, ¿qué versión son las que nos van a aparecer aquí? ¿Qué versión son? Versión 6. La versión 6. Correcto, porque es la que en este momento tiene Word actualizada. Miremos aquí miren, quiero resaltar este. A ver, ¿quién recuerda qué pasaba con Rodríguez, Roldanillo, 2019, el que aparece aquí más resaltado? ¿Qué implicación tenía? Son varios Este es un autores, artículo. pero en la Correcto. cita aparecía solo uno. Exacto, miren, cuando hacíamos la referencia deben aparecer ya todos los autores, todos, ¿sí? En este caso, Rodríguez, Eri, Roldanillo, M. Pero vamos y miremos en la cita y corroboremos. Miren qué estaba pasando acá. Rodríguez et al. ¿Sí? Es por la norma ya de APA versión 7. Bueno. Otra edición que teníamos que hacer. La interrumpo, hay una pregunta. Sí. Creo, no sé si es sobre la tabla específicamente, tal vez, Chávez, no puedes validar si es sobre la tabla. Dice, cuando se va a establecer un título, ¿se escribe centrado o hacia la izquierda? Esta es una pregunta. Los títulos, ajá, los títulos van en negrilla centrados. Sí, ingeniera, la otra pregunta, ¿cuál es? ¿Es tan amable y me repite? Ok, la otra pregunta es, ¿los subtítulos van a la izquierda o centrados? No, hay niveles que se manejan allí, ¿no? En este caso, pues el primer nivel, bueno, no lo tenemos acá, bueno, digamos, van aquí alineados a la izquierda. Sí, y recuerden que siempre, bueno, a partir de allí empezaría la sangría ya en los párrafos. ¿Listo? Perfecto. Y si un título o subtítulo va en negrilla, ¿y en qué tamaño de letra? El tamaño de letra, recuerden, es el mismo para todas las páginas. No cambia. No cambia, ¿sí? En este caso, por el nivel, pues no van en negrilla. Se colocan siempre alineados a la izquierda y simplemente la separación tampoco es a doble espacio, sino el doble espacio entre el título y el inicio del párrafo. La diferencia es esta, miren, la sangría. No más, eso es lo que debemos considerar. No va en negrilla, se colocan en minúsculas
Y la sangría es lo importante aquí dentro de cada párrafo. Y el espacio se conserva, ¿no? Se conserva 2.0 entre todos los párrafos. Igual que la letra, no la podemos cambiar. Y las márgenes se conservan igual. Bueno, lo de las márgenes les decía, depende de los lineamientos pues de cada institución. Pueden haber unos ajustes en el caso de que se requiera de algún impreso y alguna encuadernación. Pero de resto, si son electrónicos, se mantienen. ¿Listo? Pregunta, tutora. Sí, dime. Referente a las referencias o bibliografía, cuando yo hago los trabajos, así use un nuevo Word, una nueva página de Word, siempre me aparecen todas las fuentes que yo he citado. O sea, tengo un cúmulo de fuentes ya almacenadas. ¿Cómo hizo usted Sí. para decirle, citar la bibliografía y le aparecieran solo las que citó y no todas las que tiene? Ya. Mira, aquí en administrar fuentes, tú tienes en esta parte lista actual, ¿cierto? Lista actual, que son las que tengo incluidas en mi documento. Pero mira acá, a mano izquierda, todas las que yo tengo incluidas en los documentos que tengo pues elaborados de mi parte, ¿sí? Yo puedo acá seleccionar e ir eliminando. O puedo acá seleccionar e incluir también las que yo tengo ya dentro de mi documento. ¿Listo? Sí, ¿me explico? ¿Cómo se le creó esa lista No sé si quedó actual? claro. Mira, de acá. ¿Cómo se le creó esa lista actual? No, él la guarda en la base de datos. La guarda en la base de datos que automáticamente está creada allí. Por ejemplo, esta, supongamos, ¿no? Que yo quiera iniciar esta, por ejemplo, ¿sí? Que yo la quiera incluir acá. Mira que me apareció en la lista también, ¿sí? Y de la misma forma, entonces, yo también puedo eliminarla y ya no me aparece en el documento. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Es tan amable y lo cierra, por favor? Gracias. Sí, quedó claro el ejercicio. Mira, lo repito. En la lista que yo ya tengo creada, en la base de datos que se guarda, está Ministerio de Educación Nacional, La quiero incluir también en este documento. De pronto, si no la cité en alguna parte de él, pero sí lo revisé, ya lo validé anteriormente y veo que también tiene ideas que me aportan en la construcción de este, así no lo cito tal cual dentro del que estoy elaborando. Entonces le digo aquí, mira, lo selecciono y le digo copiar. Mira que ya apareció acá, ¿sí? Bueno, pero me equivoqué, ese no va. Pues simplemente vuelvo y lo selecciono y hago el mismo ejercicio, eliminar. ¿Sí quedó claro? Sí, me quedó clarísimo, gracias. Para todos los trabajos se deben administrar las fuentes, se deben colocar las fuentes en administrar fuentes, así yo no vaya a citar, ¿cierto? Puedes tú ir creando tu base de datos. Ve, me pareció interesante, no la voy a perder, la voy a tener ahí porque sé que en otro informe me puede servir. Ocurren, ¿sí? Y vas creando tu base, tu lista general de fuentes de información para tus documentos. Sí, y las incluyes o las eliminas. Lo pregunto porque un tutor en otro curso me rebajó la nota porque yo no tenía las fuentes allí. No la tenías ¿dónde? No, o sea, sea, la base de datos general. Sí, cuando recién ingresé a la universidad, yo hice la bibliografía a mano y no la incluí en las administrar fuentes como usted nos acaba de enseñar. Entonces él me puso una nota y me rebajó la nota del trabajo porque me dijo que yo no había hecho eso de acuerdo con las normas APA, no había puesto las fuentes en el sitio de administrar fuentes. Ya, sí, porque no las ibas creando, pues, o sea, no ibas haciendo, elaborando, construyendo tu base de datos para incluirlas o eliminarlas según sea el documento que vayas elaborando. Supongo que por eso, según te entiendo, ¿cierto? Sí, señora, así fue. Bueno, listo. Entonces ya tenemos creada aquí nuestras referencias. ¿Qué nos falta? Bueno, aquí están en la versión 6, como ya dijeron ustedes, pero ¿qué nos falta aquí? Si yo quiero en la versión 7, por ejemplo, esta de un autor corporativo, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Aquí las tengo en la versión 6, ¿no? Las tengo en la versión 6. Si yo quiero llevarlas a la versión 7, uno de los criterios a tener en cuenta es que en este, por ejemplo, en la del autor corporativo DNA, ¿qué eliminé? Recuperado de u Exacto, obtenido de. obtenido de. Ajá, mire, para poder dejar ya la versión 7 no lo requiere, simplemente va de esta forma. Listo, quedó bien mi referencia. La siguiente que dijimos es de un libro. ¿Algún cambio o está bien para la versión 7? Está bien. Nada, sí, ¿cuál allí? En este caso, la del artículo, también hay que hacerle, perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Qué pena, parece que perdí un momentico la conexión, pero ya creo que se restauró. Bueno, en este les decía que también hay un pequeño cambio por hacer. ¿Cuál sería también? Obtenido de. Borrar obtenido de. Exactamente, ¿sí? Y ya nos quedó también en la versión 7. Ahí el renglón no nos permite más. Y en este caso, la misma situación. No es más, miren que son pequeños, pues, ajustes que se deben hacer. En este caso, pues, por el requerimiento, la bibliografía tampoco era muy complicada. Y ya entonces tenemos, hemos aprovechado esta herramienta que ofrece Word para actualizar nuestros referentes o nuestras referencias bibliográficas a normas APA 7.0. Y aquí quedaría entonces ya elaborado nuestro documento, pues teniendo en cuenta los criterios pues, que debemos presentar la tarea 3. Entonces, miren, nuestra portada ajustada a las normas APA. Dijimos que como son varios autores separados por coma y al final, el último, es la información que debemos consignar en la parte final de la hoja, donde dijimos si son de diferentes programas, pues lo podemos eliminar sin ningún problema. Las citaciones respectivas, la sangría, el espaciado, la alineación a la izquierda, cómo referenciar una imagen, en este caso que no es de nuestra autoría. Por aquí hicimos lo del video también, que quedó, faltó un video, no quedó incluido el video. Así, aquí está, miren, el video también quedó incluido acá y quedaría nuestro documento ya elaborado. ¿Sí? Pues, bueno, convertirlo a PDF y hacer ya la entrega en nombre del grupo. No sé si hay alguna inquietud aquí. Me voy a pasar a la parte del documento. Si tengo tiempo, ingeniera, sí, ¿no? Para la parte del documento en línea, que es exactamente el mismo ejercicio. Tiene la versión también en el Drive, tiene las mismas herramientas, simplemente saber ubicarlas, pero el ejercicio pues es exactamente igual. Ingeniera, Preguntas hasta ahí. perdón, interrumpo, quiero saber, vamos a hacer el ejercicio del sitio web para que ellos tengan claro cómo Bueno. hacerlo. Entonces creo yo que como Listo. por tiempo el documento en línea sería Sí. mostrarlo de manera muy general y pasar al Sí, tema es de la herramienta. es muy rápido. Bueno, voy a ir al ejercicio entonces de la herramienta en línea que ya los estudiantes la conocían y tiene el mismo efecto entonces que esta versión que estamos utilizando acá. Voy a dejar de compartir acá. Y me confirman cuando estén visualizando, son tan amables. Es el generador de APA en script que ustedes ya lo habían trabajado con el tutor o él les dio un pequeño ejercicio, pero es para presentarles a ustedes otra alternativa de poder generar referencias no solamente dentro del documento, sino que ustedes también pueden ir creando y pueden ir armando sus referencias en una herramienta en línea, ¿sí? El ejercicio es el mismo, miren. Yo puedo referenciar acá, página web, revista científica. Bueno, ingeniera, le copio en
en el chat el enlace de la herramienta, allí quedó. ¿Sí? Para que los estudiantes también, si es el caso, lo sigan. Esta herramienta pues en línea me permite igual referenciar páginas web, revistas científicas, libro, informe, imágenes, y si yo despliego acá toda esta cantidad de fuentes puedo tener para referenciar, para citar en mi documento y hacer las referencias pues respectivas. Vamos a hacer aquí el más sencillo, que es el de libro. Bueno, que ya aparece acá. Libro o colección. Busquemos algún libro por acá. A ver, este tal vez fue el que... Este fue el que referenciamos. Bueno, vamos a hacerlo acá también en esta herramienta para que ustedes miren. Esta herramienta está en la versión 6.0, pero igual pues cuando ustedes las pasen a Word, hacen simplemente el ejercicio de edición que desarrollamos acá y ya quedan adaptadas también a la norma 7.0. Entonces, ¿qué nos pide aquí primero? El título del libro o la colección. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo triunfar en las redes sociales? ¿Sí? Listo. El colaborador, es decir, el autor, Manuel Moreno. Nos pide la inicial, en este caso, ¿sí? No hay más colaboradores. Edición, número o nombre, vamos mirando. En este caso, nos dice que en el 2015 fue la primera edición. Nos dice que es la primera edición, 2015. Volumen, pues no lo presenta. No lo tiene acá. Editorial, en este caso la editorial es Huertas S.A. El año de la publicación. Veamos si tiene este identificador, el DOI, o si aparece pues aquí referenciado, no lo veo de primera mano. No lo colocamos entonces y ya generamos en citar fuentes. Miren que ya aparece aquí entonces el libro Moreno M 2015, Cómo triunfar en las redes sociales. Listo. Aquí pues ya tengo incluido otros, que es el de la revista que hicimos con varios autores. Pues el ejercicio es el mismo, simplemente que ustedes seleccionen aquí el recurso y vayan incluyendo pues la información que les vaya pidiendo. Aquí, ¿qué debemos hacer cuando ya tengamos toda nuestra fuente, todos nuestros referentes organizados? Exportar a Word, ¿sí? Abrir. Ya los tenemos listos, ya nos los genera acá. Y simplemente pues copiamos, bueno, editamos los cambios que queramos hacer, copiamos y pegamos en el documento. Es otra alternativa también que ustedes tienen para poder construir esas normas APA. ¿Sí? Creo que no están viendo allí voy a dejar de compartir acá para que ustedes miren cuando le dije exportar a Word, qué fue lo que pasó. Miren, entonces cuando le dije exportar a Word, me generó este documento con las referencias que tenía allí incluidas, más la que ya incluí en este caso, que fue la del libro. Entonces copiamos simplemente, pegamos en nuestro documento, pues y editamos los cambios que sean necesarios para dejarlos a la versión 7.0. ¿Listo? Tiene que ser una herramienta también muy fácil y que pues nos permite también ir creando nuestra base de datos de
de referencias que vayamos consultando. No sé si hay alguna pregunta allí. Sí, Y señora. revisamos rápido. Sí, dime. ¿Cómo personalizo en ese programa mi ingreso? O sea, si vuelvo a entrar al programa, ¿cómo llego a todo lo que usted tiene ahí guardado? Por ejemplo, en el caso mío, lo que yo acabo de construir. No, simplemente es un sitio gratuito. Simple la dirección que les copié en el chat. Ustedes ingresan y es abierta. No tienen que hacer ningún tipo de registro ni nada. Simplemente ingresan. Sí, Es tutora, gratuita. pero por ejemplo, al tiempo que usted iba explicando, yo creé el mío. Pero ¿cómo hago luego si yo quiero volver a ingresar, que me salga todo lo que he ido acumulando? ¿Cómo lo En esta versión personalizo? de Script BR, Sí, señora. no, simplemente cuando ingresas, tú vas viendo el histórico. No cambia nada. A no ser Ah, pues que bueno. tú, bueno, supongamos aquí, igual que hacíamos en Word, mira, que tú quieras, vas armando tu base de datos allí, ¿no? Pero solo quieres, en este caso, generar el documento de estas dos, espérame, me cambio, perdón, no, creo que no están viendo la pantalla. Ya están viendo otra vez el script, sí, ¿no? Bueno, entonces supongamos, mira, que aquí yo quiero generar aquí tú vas incluyendo igual que acá, ¿no? Que en la base de datos que tiene Word, vas incluyendo toda tu base de datos de las referencias que van apareciendo y que te parecen interesantes y van de una u otra forma a apoyar el desarrollo de tus trabajos. Y aquí, bueno, tú tienes tu lista, tu base de datos, vas insertando, vas creando, pero en este caso solo vas a utilizar estas dos. Las seleccionas y lo mismo, exportar a Word y solo se te van a generar el documento en Word de las dos que seleccionaste. Si tú tienes 100 acá, pues si seleccionas 20 de las 20 que seleccionaste y así, no las vas a perder. Cuando entres va a quedar tu histórico ahí registrado en la medida en que las vas adicionando. ¿Listo? Ah, bueno, señora, gracias. Bueno, y una última cosita aquí, que bueno, estoy aquí en el Drive, en el documento que ustedes tienen que elaborar en línea, en el trabajo colaborativo. La dinámica es la misma, miren. Ustedes pueden trabajarlo aquí en línea, crear su portada, los autores, la información. Recuerden que deben tener aquí la URL del PLE, de cada uno de los participantes, las conclusiones, el gráfico porcentual y las referencias gráficas en APA. Aquí, bueno, cómo deben incluir ustedes la dirección del PLE, aquí todas las conclusiones, el gráfico porcentual, esta tabla pues deben ajustarla. Si se les dificulta mucho trabajarla aquí, pues ustedes la crean como una imagen en Word, en Word, en Excel, donde se les facilite y la pegan acá. Su imagen también, el gráfico porcentual, bueno, con las referencias que ustedes ya saben, pues cómo hacerlas acá en el documento, ¿no? Y las referencias bibliográficas en APA, que deben aparecer, miren, de esta forma. Pues aquí haría falta editarlas. Recuerden que en este documento, ¿a qué quería precisar aquí en esta parte? Es que deben insertar los referentes bibliográficos que cada uno de los estudiantes haya consultado. Bueno, si se repiten, pues listo, no hay necesidad de hacerlo, pero ustedes aquí, si se van por la opción de herramientas y están trabajando en línea, ¿sí? Se van ustedes por citas, ¿sí? Y también pueden hacer la referencia acá, miren. Igual, una sección de libro, un sitio web, un artículo de revista, un artículo de periódico. Lo mismo, el mismo procedimiento, ¿sí? Digamos que en este caso vamos a hacer de libro, ¿sí? Digamos que la forma de acceso de ese libro es a través de un sitio web, ¿sí? Aquí me pide el autor. Vamos a colocarle aquí que Luis y el apellido Pérez, que no es un autor corporativo, que el título se llama Redes Sociales, ¿sí? Que el editor es
bueno, digamos que es el mismo Huertas S.A. ¿Qué más me pide aquí? Que el año de publicación es el 2010, que bueno, no tienes la data, la URL, copiemos alguna URL por aquí, a ver, damos esta, copiamos esta, si no corresponda, pero esa es la dirección, y añadir fuente de cita cuando ya terminen de registrar la información, ¿sí? Entonces, miren, si bueno, aquí al decirle me va a insertar todo otra vez, ya la tengo aquí creada, y le digo insertar bibliografía, me va a aparecer toda, voy a eliminar esta, y ya creo aquí, miren, bueno, redes, aquí tengo que corregir, sociales, Huertas S.A. Como ustedes deben incluir las referencias bibliográficas de todos, pues si lo van a hacer y de pronto se quedó por ahí alguna pendiente y están trabajando en su documento en línea para no tener que, bueno, lo pueden copiar, lo pueden pegar, pero esta es otra alternativa también para que puedan ir incluyendo allí las referencias y trabajarlas pues en línea, así muy cuidadosos pues con el trabajo que ya vienen haciendo por los compañeros para no borrar, sobreescribir o dañarle pues el trabajo al otro, ¿no? Eso sería entonces lo que les quería comentar aquí también. Este documento en línea permite utilizar las mismas herramientas de cómo las trabajamos y las revisamos en el documento en Word normal. Pues eso sería como esos tips de estas normas APA básicas o para principiantes, para que ustedes lo tengan en cuenta en la presentación pues de trabajos en cada uno de los cursos que pues tienen ustedes matriculados. No sé, ingeniera, si hay alguna otra pregunta ahí en el chat o Bueno, tenga alguno de creo que se nos asistentes. quedó una por aquí Doctora, en el tintero. Una pregunta, ¿las tablas también llevan márgenes y cuál es su tipo de letra en normas APA? Las tablas, pues no tanto es que lleven margen, sino que no deben llevar líneas verticales, sino solamente líneas horizontales, separando los encabezados, el cuerpo de la tabla y si es el caso, unos resultados finales, por ejemplo, algo que diga totales, ¿no? Algo así. Y lo único que hay que tener hay que tener en cuenta es que cuando las estoy referenciando, el tamaño del título, figura 1 y el nombre de la tabla sí se modifican en sans serif entre 8 y 14. ¿Sí? Llevan una nota al final en caso de requerirse y si es propia la elaboración, fuente, elaboración propia o si no es propia, pues hay que hacer una citación como corresponde. ¿Listo? doctora, una última pregunta, qué pena. Sí, claro, con gusto. Para el trabajo de la actividad 3, vamos a hacer una excepción con la tabla donde aparece el nombre de estudiantes y pregunta, porque esa lleva líneas verticales y horizontales. Pero ustedes la pueden modificar, ¿sí? En Word la modifican. En las opciones de Word de tabla, la dejan que solo sean líneas horizontales. No le dan todo el recuadro. Perfecto, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra inquietud? No, señora, al parecer no hay más inquietudes. La solicitud es que por favor no se retiren sin hacer la evaluación del CIPAS. En este enlace que les dejamos en el chat está el link del formulario, por favor. Entonces no sé si hay alguna inquietud final o si no, para dar por terminada la sesión, agradeciendo por su excelente explicación, ingeniera Adriana. Creo que ha sido muy didáctica y fue un paso a paso, así que creo que nuestros estudiantes adquirieron las competencias básicas de las normas APA, que era el objetivo de nuestra sesión de hoy. No sé, estimados estudiantes, si hay alguna última inquietud o podamos dar por finalizada la sesión. Recuerde que igual la estamos grabando y se la vamos a enviar por el correo interno del aula. Profe, qué pena, ¿la escuela es a la que estamos inscritos o como tal la escuela de No, herramientas? no señora, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería.
Doctora, solo me resta felicitarla porque estuvo excelente, excelente esta conferencia, muy claro todo y creo que alcanzamos un gran aprendizaje significativo con esto de las normas APA. Gracias y a la directora Liliana también. Muchas gracias a ustedes también por su asistencia. Claro que sí, entonces ingeniera, si quiere cerrar para dar por terminada la sesión. Gracias. Listo, y una feliz noche para todos, que descansen.